ese tipo de pensamiento, ese tipo de implementación de política pública para la materia de seguridad y específicamente la administración de justicia va a venir y va a romper con esta estrategia que se tiene del nuevo sistema de justicia penal. Al rato vamos a decir, oye, no sirve el sistema. No, lo que no sirve es los operadores, no estamos operándolo bien el sistema. Porque esta es una cuestión que no se puede, yo creo, analizar desde la perspectiva simplista de que, bueno, pues es que vamos y no nos entregan copias a los defensores o que no. O sea, sí, no, pues eso no es el colapso del sistema penal acusatorio. Nosotros tenemos que buscar las cuestiones estructurales, de fondo, ¿por qué? Para tratar de reparar de raíz el problema y el asunto. Yo considero que quien tiene la principal responsabilidad es el Congreso del Estado. Pero esta justicia punitiva popular, el establecer el sentimiento popular como derecho positivo mediante reformas al Código Penal, está originando que todo se penalice. ¿Cómo? Pues si las redes sociales se indignan en el sentido de que una conducta no está penalizada, pues ahí vemos la reforma, ¿no? Ya está penalizada, ¿no? Oye, pues llévatelo esto a la justicia cívica, para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque pues todo va a ser acecho, ¿no? Y luego, Sí. ¿cuántas veces es reiterarlo, ¿no? O sea, Ha venido suscitándose una verdadera inflación del Código Penal. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El lunes de la Mesa de los Abogados y como siempre nos acompaña Rodolfo Montes de Oca, fiscal general de Justicia del Estado, y el magistrado federal en retiro, Martín Torres, alias el ministro. Y la décima. Ponle el apellido de la décima época. Si quiere distinguir, pues, porque la novena, la última terminó con la novena y empezó la décima época, ¿no? En la onceava. Pero en onceava. Sí. Por eso eres de la décima. Pero, sí. Bueno, es que también de las dos partes hay sus... Luego te van a echar el caballo encima por lo de los... comparación. No, pero los de fideicomisos ahí que andaban... No, yo hablo intelectualmente, ¿no? De los fideicomisos le pueden... Un fideicomiso ahí. No está hablando de lo administrativo, sino de lo ese jurisdiccional. Se lo robaron. Hubo aportaciones de magistrados y jueces y esos. Por eso te digo ahí. Pero bueno, otro tema. Sí, totalmente. ¿Qué ves ahí con Sonora? ¿Está en colapso la justicia? Yo digo que sí, Aaron. Y si no estamos, vamos para allá en muy corto tiempo. ¿Por qué? Porque ya las asociaciones se están dando cuenta, las personas ya lo están sintiendo. ¿En qué sentido? Hay aproximadamente 22,000 y pico de asuntos judicializados. 1,600. Bueno, la última del 2025, según INEGI, 22,000 y pico, ¿no? Ok. Acá la estadística. Sí, lo que pasa es que aquí tuve al ¿cómo se llama? Al presidente de la barra y hablaba de una cifra de 16,000. Es que fue el boletín de la fiscalía, pero del último año. Ajá. Sí, el de 2025 me refiero. Hablan del último año, hablan de diciembre de 2024, noviembre de 2025. Dice ¿cuántas? 1,600. Hablan de 22,203 asuntos judicializados. Es el 22,000 boletín de la fiscalía. Y 1,600 de procedimiento abreviado y otros 1,500 de salidas alternas. Estamos hablando de una especie de, no llega al 20% de asuntos que salen por una salida anticipada o una salida alterna. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 70% de los asuntos que tienen los jueces se los van a tener que llevar a juicio. Van a tener que pasar todas las etapas en el proceso. O el 80 o no 70, no llega al 20. ¿no? 80 y tantos %. Entonces, estamos hablando de que vamos a saturar el sistema. Perdón que te interrumpa aquí. Sí. La semana pasada decías tú que según los expertos en tema jurídica, cuando se implementó este sistema de justicia penal, la intención es que se llegara a 90% de todos los asuntos. Procedimientos abreviados, salida alterna, ¿no? Medios alternativos de solución de conflicto. ¿Por qué? Porque así nace en toda América Latina, en Chile, Colombia, todos estos programas con la intención de que la mayoría de los asuntos salgan por estas vías alternas, porque no es necesario desgastar
al Estado, generando mayor número de juicios cuando pueden salir por acuerdos entre las partes, ¿no? Pero aquí, desde un asunto de simple, de robo, daños, lo estamos viendo, amenazas, por ejemplo, lo estamos viendo que se están yendo a juicio. ¿Por qué? Pues porque no hay arreglo entre las partes, no hay un acercamiento, no hay esa cultura de querer arreglar las cosas. A veces es de las partes en el sentido de, no, yo lo quiero ver en la cárcel, y están tercos en ese sentido y no llegan a un arreglo. Entonces se tiene que ir a juicio, y eso desgasta mucho el sistema. Entonces tenemos que pensar y reflexionar cuál va a ser la salida a esto, porque nos va a tronar, en el sentido de que la institución, si bien es cierto, está recibiendo las demandas, al momento de que se genere esa justicia que le diga a esta persona, tú eres culpable y tú le tienes que pagar la reparación del daño a él, ya no se está llegando a eso, pues. Cuando muy fácil podría ser a través de una suspensión condicional, de un acuerdo reparatorio, de un procedimiento abreviado, llegar a ese tipo de salidas alternas. Pero ¿dónde entonces está el cuello de botella? ¿Dónde se está generando esto? ¿El por qué? Yo considero que tiene mucho que ver con las políticas públicas de la procuración de justicia, ¿no? A ver, si se trata de delito con menudeo, no me den ningún procedimiento abreviado. Si se trata de tal delito, no quiero ningún procedimiento abreviado porque no quiero esa puerta giratoria, ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de implementación de política pública para la materia de seguridad y específicamente la administración de justicia, pues va a venir y va a romper con esta estrategia que se tiene del nuevo sistema de justicia penal. Al rato vamos a decir, oye, no sirve el sistema. No, lo que no sirve es los operadores, no estamos operándolo bien el sistema, ¿no? Rodolfo Montes de Oca. Gracias. Pues estamos empezando aquí con lo que es el sistema de justicia penal en Sonora. Ahorita que mencionaba Martín, y tú también, sobre ese 90% de las controversias que lleguen ahí a la Fiscalía General de Justicia, yo recuerdo, pues, al participar en la implementación y estar en múltiples reuniones de cuál era la filosofía y además cuáles eran los requerimientos para que pudiera operar de la mejor manera, pues no se hablaba del 10%, se hablaba del 5%, que el 5% llegara hasta la audiencia de juicio y que todo el 95% restante tendría que ser resuelto, como bien se mencionaba ahorita, por los mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas de terminación anticipada del proceso, que viene siendo pues el procedimiento abreviado. Entonces, esa filosofía fue la que se implementó en ese momento. Los centros de atención temprana tenían la función, ahorita como decía Martín, bueno, pues resulta que luego alguna de las partes, ahí al momento de estar en ese centro de atención temprana con un conciliador o con un mediador, etcétera, bueno, es que hay uno de los dos que es sin un intermediario, pero bueno, para tratar de promover la conciliación, la mediación o la justicia restaurativa, que son las partes de los mecanismos alternos de solución de controversias, pues allí por eso se supone que son certificados los funcionarios que tienen esa función, válgame la redundancia. Es decir, ellos deben estar preparados precisamente no con, ¿cómo te diré?, tratando de disuadir, sino más bien de convencer de la conveniencia de eso. Y entonces, para empezar, es el primer filtro. Bueno, inclusive hay uno anterior a ese, que es al momento de que por la propia fiscalía recibe una denuncia, debe de calificar si la considera que sí puede tener relevancia para el derecho penal o no. Entonces, en primer lugar, me parece que indiscriminadamente se reciben una gran cantidad de denuncias que ni siquiera tienen relevancia para el derecho penal. Pero bueno, yo quisiera ir inclusive un poco más allá, porque esta es una cuestión que no se puede, yo creo, analizar desde la perspectiva simplista de que, bueno, pues es que vamos y no nos entregan copias a los defensores o que no. O sea, sí, no, pues eso no es el colapso del sistema penal acusatorio. Lo comentas por el comunicado pues de la sí, claro, barra. pues digo, pues ya supiste, fue un entineme y tú lo entendiste muy bien. Efectivamente, sí, no, a mí me parece Y que... lo repiten y lo repiten. Pues sí, a mí me parece, bueno, sí, pues una queja déjaselos a los usuarios, pero un profesional del derecho debe de ser más profundo,
Si no, no eres profesional del derecho, pues no, eres una persona que es un usuario ahí que se queja porque no me dieron las copias o qué sé yo. Bueno, es algo muy por encima. Nosotros tenemos que buscar precisamente las cuestiones estructurales, de fondo, ¿por qué? Para tratar de reparar de raíz el problema y el asunto. Aquí yo considero que quien tiene la principal responsabilidad, en donde yo sí creo que está colapsado el sistema penal acusatorio en Sonora, es principalmente el Congreso del Estado. Y ahorita voy a explicar por qué. Y en segundo lugar, ¿mande? Presupuesto. No. Uno es uno de los puntos, pero no es el principal. Y el segundo es, pues, la propia Fiscalía General de Justicia. Y también voy a explicar por qué me parece que el Poder Judicial de Sonora no es realmente el causante, y no vengo a hacer una defensa ultranza ni nada, sino simple y sencillamente para yo exponer mi experiencia en la práctica, y creo que a muchos abogados así les sucede. ¿Por qué digo que el Congreso del Estado? Porque el Congreso del Estado es el que tiene la obligación de emitir el Plan Estatal de Desarrollo, de aprobarlo. Emitirlo y aprobarlo. Podrá ser una iniciativa del Ejecutivo Estatal, pero a quien le corresponde aprobarlo es al Poder Legislativo. El Legislativo de Sonora, en el Plan Estatal de Desarrollo y en relación al sistema penal acusatorio, lo único que menciona es que se hará la consolidación del sistema penal acusatorio. Pero no dice cómo. Nomás dice que lo va a consolidar. Ahí es donde debe de venir un guión, una estrategia, los lineamientos, los puntos a seguir, cómo se va a llevar a cabo. No está. Entonces, la Procuración y Administración de Justicia Penal no se puede llevar a cabo tampoco con ocurrencias, ni de forma reactiva, ni a golpe de corazón. No, en un Estado de derecho serio, tiene que haber una debida planeación, como se debe hacer en todos los rubros del servicio público. Y sabemos que el Estado de derecho, pues si no es el principal, es de los principales servicios que tiene que prestar un régimen, un gobierno. Entonces, para empezar, si uno analiza el Plan Estatal de Desarrollo, no está contemplado una estrategia definida. Si nos vamos, como bien decías ahorita, a la distribución de recursos, pues también si lo comparamos con la Secretaría de Seguridad Pública, pues advertiremos que es mucho menor. Pero ahí sí debo de decir algo. Ahí sí hay una responsabilidad, en mi concepto, compartida del Congreso del Estado y de la Fiscalía General de Justicia. Porque el fiscal sí debe de darse a la tarea de hacer gestión, de ir a solicitar, de ir a comparecer y decirle, señores, necesitamos estos recursos, pero no nomás eso. Pues no les gusta ir a comparecer, a Bueno, ningún secretario, pues ningún... bueno, eso por ese lo lado. sienten como una ofensa, ¿no? Bueno, pues si no quiere comparecer, que les invite un café o les invite a comer o a desayunar Pues y sí, que gestione. Ahora bien, hay fondos internacionales para este tipo de tareas del Estado. Hay que gestionar también en la federación. Para eso es autónoma. Ya es autónoma, ya no es una dependencia del Ejecutivo. Y además tiene fuentes propias para llegarse de recursos, la extinción de dominio, los carros y tantos bienes asegurados que tienen ahí, que ahí se están acumulando y que hay procedimientos en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales para convertirlos en dinero que entren a la misma institución. Yo lo he dicho y créeme, no es con ánimo de echarme porras. Yo dejé más de 115 millones de pesos ahí recaudados a partir de una serie de actividades como esas. Y la idea era alcanzar todavía mucho más, porque había un buen número de fuentes. Y claro que hacíamos gestiones con instancias internacionales, con la propia PGR en aquel tiempo, cuando hacían acuerdos reparatorios. Le decía, oiga, obtuvieron, y es un caso real, más de 30 millones por este acuerdo reparatorio por un hecho que sucedió en Sonora. Yo le pediría que el 10% nos los entregue a la Fiscalía. El Procurador General de la República en ese tiempo, que le agradezco mucho, Alberto Elías Beltrán, claro que sí, nos mandó más de 10. ¿no? Nunca, Sí, nunca, así creo es, que nunca así le es, dieron así el es. nombramiento. Nos mandó más de esos 10 millones de pesos directo a nuestra cuenta. Fue él,
¿Quién fue primero, él o Raimundo Cervantes? No, fue Cervantes Andrade fue antes de él. Ok. O sea, bueno, es una historia ahí, pues, ¿no? Estaba Arely Gómez, luego Cervantes Andrade, y Cervantes Andrade renuncia, y luego llega Fue Alberto corto, ¿no? Elías Estuvo muy- Beltrán. No, bueno, relativamente como un año pasado, más o menos. Sí, Pues, no, sí. un gran jurista, un gran abogado, un gran Cervantes. procurador, sí, Cervantes Andrade. Lamentablemente, pues ahí sí que las políticas y etcétera, intriga, no sé qué tantas cosas, y él decidió renunciar. Pero bueno, vuelvo al punto. O sea, en cuanto a recursos, hay muchas fuentes. Pero también el Congreso debe de poner su parte y de estar consciente al respecto. Por ejemplo, te lo platico esto también. Una de las quejas que se refieren por el colegio, por la barra sonorense de abogados, es el área de servicios periciales. Nosotros teníamos el objetivo, propósito de construir, incluso había sido una promesa de campaña ahí de la gobernadora, un laboratorio del crimen, es decir, un área de servicios periciales de vanguardia, con tecnología de punta y bien equipada. Cuando viene nuestro presupuesto, y estoy hablando del 2018, pues no venía incluido. Y yo, pues Ya te como habían bien, dicho que sí. no era a veces una promesa de campaña, pero adicionalmente era parte de nuestro proyecto también de mejora para la institución. Y entonces, y voy a decir nombres, yo hablo con Moisés Gómez Reina, que era de otro partido, por decirlo, en aquel tiempo. Y Sí presidía la él era, Comisión de Hacienda, ¿no? sí, así es. Aquí en Y el él era Congreso del local. PAN. Así. Y le dije, oye, pues mira, tenemos esta situación, quisiera ver si se le puede rasguñar a otros ahí, que no hay tanta prioridad, tanta urgencia como sí lo tiene aquí la Fiscalía General de Justicia de este tipo de instalaciones. Y claro que sí, nos entregó el dinero suficiente. Yo creo que que después yo lo dejé al 90% de avance, fue cuando... El laboratorio. Exactamente, Laboratorio renuncié. pericial. Creo que al mes de que yo renuncié, mi sucesora lo inauguró. Obviamente, pues se paró el cuello como si ella hubiera sido, no tengo yo problema con eso. En lo que sí creo que debe haber habido justicia es con Moisés Gómez Reina. Es más, eso que le pusieron nombre CIF, no sé qué le pusieron ahí, se debe haber llamado Laboratorio del Crimen Moisés Gómez Reina, porque él fue el que tuvo la voluntad de entregar, de que se asignara ese dinero a la Fiscalía General de Justicia. Entonces, bueno, esas son nomás alguna parte en cuanto al Congreso del Estado y algo de la Fiscalía. Entonces, Nomás, ¿está funcionando este laboratorio pericial? claro, sí, pero pues todo por servir se acaba, pues no Sí, es si para no toda le la mete vida. recurso. Si no, y luego la tecnología avanza. Entiendo también que refieren que falta personal. Sí, tengo conocimiento de que mucha gente de la Fiscalía, inclusive los que nosotros entrenamos y capacitamos y se les invirtió para efectos de que estuvieran muy bien capacitados en la litigación, porque era un sistema pues totalmente nuevo. Y pues al tiempo ya se fueron renunciando y renunciando y renunciando, y tengo entendido que no ha sido porque vayan a buscar a la iniciativa privada mejores recursos, sino porque no estuvieron ya a gusto. Y entonces, bueno, pues se va quedando ahí descubierta en cuanto a personal a la que se le invirtió y que inclusive, bueno, más adelante aquí voy a mencionarlo. Bueno, voy a mencionarlo de una vez, porque en la réplica, y ahorita se acaba de mencionar, en la réplica de la Fiscalía General de Justicia, ellos refieren como si fuera un logro, lo que mencionábamos hace un momento, respecto de los casos que han judicializado. Entonces dicen en su boletín a la de la barra de abogados. Entonces en su réplica dice la Fiscalía, como resultado, dice, y aquí remite al periodo de diciembre de 2024 a noviembre de 2025, dice, se alcanzó la cifra histórica de 22.213 asuntos judicializados. En primer lugar, para mí no es un número como para presumir. ¿Por qué? Porque de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema penal acusatorio debe de tener 4 objetos principales, prioritarios. Primero, el esclarecer los hechos, no judicializar. La fiscalía para eso tiene investigadores, etcétera, para esclarecer y tratar de llegar por lo menos a la verdad jurídica. Y a partir de ahí decidir si va a judicializar
o si va a solicitar una autorización para no ejercitar acción penal. Y cualquiera de esas dos opciones ya es resultado. De otra manera, el pensar o creer o considerar que el judicializar en equivalencia a lo que era consignar un asunto en el sistema tradicional es ya un resultado positivo o exitoso, pues es estar equivocado. ¿Por qué? Porque la sola judicialización no es algo para presumir. Además, hay otra cosa. Pues habrán judicializado 22,000 y pueden judicializar hasta 100,000 si quieren, porque judicializarlo y mandarlo al juez, pues la fiscalía los puede mandar todos. ¿Qué es lo importante? Saber qué Resolver. pasó con estos 22,000. A ver, de estos 22,000, ¿cuántos llegaron a juicio y cuántos ganaron? Eso es lo importante. Y yo, por ejemplo, pues aquí sí traigo un número muy ilustrativo en porcentaje. En mi periodo de 2015 hasta octubre del 2018, y en el tiempo que estuvo implementado el sistema penal acusatorio, en cuanto a juicios, estos son los abreviados. En los juicios orales, nosotros tuvimos 89, y de esos 89 se perdieron 2. O sea, no, fueron 91 por todo, de donde, bueno, no, si fueron 89, de donde en adultos fueron 71, y de esos fueron 71 ganados y 2 que se perdieron. Y en los adolescentes hubo 18 ganados y se perdió 1. Es decir, pues hay un 90 y tantos % de efectividad. O sea, de 71 más 18 son 89 asuntos que se ganaron y solamente se perdieron 3. Y las audiencias ahí están, las pueden ver cualquiera para que pueda advertir cómo se ganaron. Entonces, ese número de la judicialización a mí me parece pues que no es acorde al sistema penal, a la filosofía del sistema penal acusatorio, porque decía hace yo un momento, primer punto, de acuerdo al Código Nacional, el esclarecimiento de los hechos. Segundo, proteger al inocente. Tercero, que el culpable no quede impune. Y cuarto, la reparación del daño. Eso es lo que busca. No dice en ninguna parte, aquí el objeto será judicializar. A todos los, cuando presenten una denuncia, una querella, tú judicializas y con eso ya estás cumpliendo. Ese es un punto. Ya para terminar esta parte de mi segmento, sí quisiera agregar lo siguiente que también tiene que ver con el Congreso del Estado y de alguna manera también la Fiscalía. Ha venido suscitándose una verdadera inflación del Código Penal. No sé, creo que sucede en otros estados, pero aquí en Sonora sucede de manera muy clara. Y entonces, si cada conducta que algún determinado grupo de presión o por populismo decides que lo vas a convertir en delito, bueno, pues ahora resulta, y volviendo al principio de última ratio que hemos mencionado aquí en cuanto al derecho penal, que debe ser la última instancia, nomás para las conductas más lesivas para la sociedad, no para cualquiera, pues, ¿no? Entonces, resulta que aquí han venido incluyendo en el Código Penal una serie de comportamientos que los han convertido en delitos. Y la semana pasada o antepasada se emitió o se reformó el Código Penal de Sonora para agregar una nueva figura, el acecho. El acecho. Y fíjate lo que dice, a ver, señor magistrado, a ver si entiende, porque aquí tiene muy importante el principio de taxatividad. Tiene que ser una redacción. Eso se agregó acá en Sonora. Sí, aquí en Sonora, este es el 11 de junio. Okay. El 11 de junio, te digo, la semana puede ser antepasada, jueves 11 de junio, se publicó. ¿De quién es la iniciativa esa? No, pues no viene aquí la iniciativa, pero no sé quién la mandaría, pero yo creo que del Ejecutivo, no sé. Pero bueno, el caso es que se crea aquí el delito de acecho. Y entonces te decía ahorita que... ¿Y cómo es ese? Bueno, te lo voy a leer rapidito, son 4 o 5 renglones, pero verás, qué enredo. Te decía, en materia penal es muy importante la taxatividad, que quiere decir que tienen que ser una redacción clara y entendible para el común, para que tú puedas saber si el comportamiento que estás teniendo es un delito o no. Entonces, fíjate cómo está esto mencionado aquí. Y luego las consecuencias que tiene. Al que de manera reiterada
y sin consentimiento de la víctima, realice conductas de vigilancia, seguimiento, hostigamiento o contacto no deseado por cualquier medio que de forma objetiva y verificable alteren de manera significativa sus condiciones normales de vida o limiten su libertad de actuar o tomar decisiones, generándole un temor fundado de sufrir un daño en su persona, familia o patrimonio. No, está acá. Si contrata, como lo he tenido que hacer en otros, a Te un la hace profesional quedar de viendo a alguien feo y la te va. lingüística para que me lo diseccione y después resulta que no tiene congruencia o coherencia muchos de estos tipos de descripciones típicas, pero esto en especial. Entonces, ¿qué sucede? Que luego llega alguien a la fiscalía, presenta su denuncia por acecho, y ahí dicen, bueno, pues si aquí dice que él anda acecho, para mí acecho, pues es que él anda persiguiendo, la anduvo asomando por la No, ventana. según encuentros no deseados, o sea, si te lo encuentras en Todo, un café todo. o algo, pues Todo Entonces imagínate cuadra en cómo los hechos. está. Está caro. Luego hay otro delito aquí, ya nomás para terminar. Reiterado. Que ¿Cuántas este veces asunto son? yo lo ¿Dos, acabo tres, de... cuatro? ¿Cuántas? En este acabo de atender un asunto que es el de violación a la intimidad. Y entonces se mueve todo el aparato de la fiscalía que parece que fue un homicidio, que fue, no sé, y entonces se desgasta el Pues, aparato. Y ahí entra el punto también de la política de persecución penal. y de ¿Dónde la está? violación a la intimidad que, Entonces, fíjate, no toma, dudo que te lo si voy a te metes leer, las redes te lo sociales voy a leer. o sea, son públicas. Mira, Y así quieren es. que no la... Entonces, no, Así es una pinche contradicción, no publiques nada. Bueno, no está mira, caro. mira Sí, lo que pues, dice, mira lo que dice. Violación a la intimidad. A quien exponga, distribuya, exhiba, genere, videograve, audiograve, fotografíe, filme, elabore, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie, reciba u obtenga información privada por medio de amenazas, engaño, vulneración de datos o cualquier otro. Y luego aquí viene una parte muy rara. Revele o divulgue información apócrifa, alterada o difunda sin consentimiento de la persona afectada en perjuicio de su intimidad o su derecho a la identidad personal, o se realice cualquier forma de violencia digital, mensajes de texto, imágenes, textos o grabaciones de voz o cualquier otro medio digital impreso. Bueno, dice, o conversaciones audiovisuales y las publique en redes sociales, correo electrónico o las difunda por cualquier otro medio digital, impreso o tecnológico. No van a poder, de los La políticos sintaxis, la publicar- gramática Está muy peliaguda, Le van a ¿no? echar cadena perpetua En al este- pelón en este- Inmorales, en porque este- saca una chingadera que se llama de los mitotes o qué, los rumores, imagínate. Y en pura este, pinche, y en este entonces, yo contraté, porque ¿qué vas acusaron que- a un cliente mío de este delito, porque una mujer se quejaba de que había aparecido ella en una audiencia, en una audiencia jurisdiccional, una audiencia general ahí ante juez de control, y él de la pantalla tomó una foto de la pantalla Y la publicó. y le atribuyeron a él, aunque él no lo hizo, pero le atribuyeron que él publicó de una audiencia pública. Es pública, ¿no? Es No hay pública. delito, ¿eh? Bueno, pues la fiscalía por eso dije yo hace un momento, desde el momento en que llega la denuncia al centro de atención temprana, quien califica y debe decir, oye, esto de plano no tiene relevancia para el derecho penal. Esto no lo va se va a abstener el ministerio, o se abstiene el Ministerio Público. Desecharla Pero de no plano, nomás ¿no? eso, la llevan hasta judicial, como dice ahí, que judicializaron, porque en su estadística, pues yo no sé dónde viene el criterio que entre judicializar más, pues dijeras tú, les van a dar más presupuesto, pero además no es congruente con los principios del sistema penal acusatorio, como lo dije hace un momento, el estar judicializando por judicializar. Y este es un ejemplo. En ese caso, bueno, fue muy sencillo lo que yo pude alegar y creo que fue con lo que resultó. Porque le digo, bueno, violación a la intimidad. Y la intimidad ya son las cuestiones muy, muy personales. Un expediente médico tuyo, una cuestión desnuda, una cuestión muy interna. Pero el hecho de que se publique una foto, porque como dices tú, pues quién sabe a cuántos más los van a denunciar y los van a procesar por violación a la intimidad. Ahora, esto que estoy diciendo son nomás botones de muestra. Hay cada judicialización
en proceso, donde hay que ir a la audiencia, donde el juez se desgasta también, etcétera. Y bueno, pues, ¿cómo después de eso no va a haber un colapsamiento? Cuando además, hablando ahorita sobre la última ratio del derecho penal, pues tan sencillo para esas conductas. Aquí está el bando de policía, buen gobierno. Cada municipio tiene uno. Por ejemplo, aquí el de Hermosillo, mira, dice aquí, de las faltas, dice, de las faltas que atentan contra la integridad del individuo y de las familias. Son faltas que atentan contra la integridad tienen mejor técnica legislativa, porque dicen, fracción primera, espiar o vigilar el interior de inmuebles, ya sea, pues, etcétera. Fracción segunda, insultar o molestar de manera reiterada a cualquier persona mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica, como chat, llamadas telefónicas o redes sociales, siempre que sea posible constatar la veracidad de la falta y de su origen mediante la fuente digital de la cual proviene. Ahí está muy claro, es decir, ese sí cumplió con el principio de taxatividad y me parece que es muy similar a la conducta que se está pretendiendo reprochar en estos delitos que acabo de decir. Entonces, estas conductas no pueden formar parte del derecho penal y entonces aquí hay dos responsables. Uno, el Congreso del Estado, por aprobar este tipo por elevarlas al derecho penal, y en segundo lugar, la Fiscalía, por estar dándole trámite y desgastando todo el aparato de procuración de justicia para procesar este tipo de Hay que conducta. ver quién fue el genio. Pásame Te lo voy a regalar. Voy a te lo averiguar, sí, regalo. para ver quién fue el genio de esto. ¿Cómo es que te llegara algo así cuando eras juez? Pues, ¿qué hubieras hecho? No, definitivamente se iba a armar ahí la pelotera, ¿no? Entre la defensa y el agente del Ministerio Público y peor iba a salir yo, pues está muy confuso, ¿no? La definición, ¿no? Sí. Pero aquí el detalle, Aaron, es por ejemplo, en materia federal, de la totalidad de los asuntos judicializados, que normalmente son la mayoría, la inmensa mayoría son delitos en flagrancia. El 90% de esos asuntos se termina por un procedimiento abreviado o una salida alterna. Es decir, estamos hablando de delitos de portación de arma, posesión de cartuchos, posesión de cargadores, que se agarraron entre dos grupos contendientes, estamos hablando de drogas, estamos hablando de delincuencia organizada, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos fiscales. Normalmente el 90% de estos asuntos llegan a una salida alterna, no se van a juicio. Es decir, se van a un procedimiento abreviado, una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio, ¿no? Y el otro porcentaje, pues, se va a juicio o a lo mejor se sobresee por alguna circunstancia, desistimiento de la acción penal o alguna otra circunstancia que no tenga que ver con el juicio. Pero no todo se va a juicio. En materia federal estamos hablando de que son aproximadamente 5 jueces federales nada más en Sonora. Para todos estos casos, 5 jueces federales y 90% de los asuntos los sacan por procedimiento abreviado, suspensión condicional y acuerdo reparatorio. Ahora, nos vamos al fuero común, no es el 90%, es entre el 15 y el 20 y tantos por ciento nada más lo que se va a un procedimiento abreviado. Es decir, la mayoría se está yendo a juicio. ¿Qué está originando esto? Que las audiencias de juicio se pongan oye, te pido una audiencia de juicio, bueno, te lo voy a señalar por un año. Oye, y por mientras, pues vas a seguir en la cárcel porque el delito es de prisión preventiva oficiosa. La torre, pero ya llevo un año, sí, aguántate otro año para que llevemos el juicio y a lo mejor eres inocente y ahí te soltamos, ¿no? Es irrisorio, es absurdo que esté sucediendo esto. Es decir, la política de celo tolerancia a una salida alterna o de procedimiento abreviado en determinados delitos es materialmente estar legislando en contra de la voluntad del constituyente permanente en el sentido de que voy a implementar este sistema, pero lo voy a implementar porque quiero desahogar todo este bagaje de delitos que tiene tanto las fiscalías como el Poder Judicial del Estado. ¿Para qué? Para poder llegar a lo más pronto, que es la reparación del daño. Te causaron un perjuicio, bueno, te chocaron, bueno, oye, son tantos 20,000 pesos, oye, pero no tengo ahorita, fírmale un pagaré, está firmado el pagaré, ahora sí, no tengo por qué judicializar este asunto, ni lo tengo que llevar a la fiscalía, lo podemos hacer como bien dice aquí Rodolfo, que puede ser a través de un juez cívico o una justicia de barandilla, donde
los propios policías pueden fungir ahí como mediadores en este sentido, comprometer las partes y aquí no sale hasta que usted me firme un pagaré, ¿no? ¿Para qué vamos a llevar eso a juicio? Llevemos a juicio asuntos donde tengan que ver con asuntos de relevancia penal, como son precisamente violencia familiar, robos con violencia, asuntos que tengan que ver, donde tenga que intervenir el Estado para proteger a la víctima, para efectivamente hacer valer precisamente una investigación que valga la pena, pues. Pero esta justicia punitiva popular, el establecer el sentimiento popular como derecho positivo mediante reformas al Código Penal, está originando que todo se penalice. ¿Cómo? Pues si las redes sociales se indignan en el sentido de que una conducta no está penalizada, pues ahí vemos la reforma, ¿no? Ya está penalizada, ¿no? Oye, pues llévatelo esto a la justicia cívica, para acá, ¿no? Porque pues todo va a ser acecho, ¿no? Y luego, ¿cuántas veces es reiterarlo, ¿no? O sea, una o dos veces. Entonces, si volteamos a ver por lo menos en la política de la justicia federal, ¿por qué es distinta a la política del Estado? Sí, cierto, se tratan de delitos diferentes, pero se trata de lo mismo, de la procuración de justicia. Sin embargo, la política federal maneja una distinta criterio en cuanto a la implementación de un procedimiento abreviado. La mayoría de los asuntos tiene una propuesta de procedimiento abreviado, si no es que es el 100% de una propuesta de procedimiento abreviado por parte de la gente del Ministerio Público. Y en el fuero común no estamos viendo eso porque hay una política de que no quiero verlo afuera otra vez a este tipo haciendo daño, robando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si no lo quieres ver afuera, a través de un procedimiento abreviado y la negativa de un sustitutivo de la condena condicional, con eso lo reparamos, pues con eso evitamos que salga a la calle, pero ya resolvimos ese asunto y esta persona va a la cárcel, pero si no tiene por qué ir a la cárcel, no tiene por qué estar esperando a un juicio, dale un procedimiento abreviado, autorízale una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, o simplemente no judicializas la causa, arréglalo ahí, agente del Ministerio Público, tú agente del Ministerio Público, manda a la unidad de soluciones alternas para que ellos negocien, ¿no? Entiendo que así lo están haciendo, pero no en todos los casos, pues. ¿Por qué? Porque no alcanza ni el 20% de la solución de los asuntos. Y lo malo aquí, que la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes está en aproximadamente 20 y tantos mil habitantes, es decir, cada año 20 y tantos mil habitantes de 100,000 sufren un delito, ¿no? Entonces, de ellos nada más el 5% van y lo denuncian ante la gente del Ministerio Público, y de la gente del Ministerio Público se judicializa tanto, pero no es lo que cuenta es la vinculación a proceso, que realmente el juez diga, ¿sabes qué? Te voy a vincular a proceso y de aquí vemos si vas a un procedimiento abreviado, si reparas el daño o nos vamos a juicio. Y ahí es donde se está volviendo esta bola que nos está atacando, en el sentido de que estamos viendo ya una desesperación por parte de las asociaciones, en el sentido de que, oye, necesito que le demos más salida a esto porque estamos colapsando, ¿no? Estamos viendo juicios que se fijan a un año, año y medio, ¿no? Procedimientos abreviados que no hay propuesta de procedimientos abreviados, ¿no? Y hacinamiento, ¿no? En la cárcel. Bueno, eso desde hace rato está la sobrepoblación en los cerezos. A ver, leo algunos comentarios y para ir con las conclusiones. No entendí eso que mencionó el exfiscal Montes de Oca sobre las copias. Pues que Pues pide se lo copia de puedes la. explicar, Pues sí, lo que pide- pasa es que dentro, fíjate, es de los cambios que hubo del sistema inquisitorio al sistema acusatorio adversarial. En el sistema tradicional, es decir, el Acusatorio. inquisitorio, Digo, inquisitorio. ahí la carpeta, la averiguación previa, es decir, el expediente donde estaba la averiguación previa, era total y absolutamente secreta y solamente las partes podían acceder, pero no podías tener copia. Si querías tener, pues era absurdo, pero así era, ¿no? Si para poder estudiar lo que estaba en la Tenías que ir a- carpeta, no, tenías que ir a anotar, Sí. transcribir todo, porque estaba penado, había un delito a quien obtuviera copias de esa averiguación previa, porque era tan secreto el asunto para después poder en un momento dado no frustrar una orden de aprehensión, etcétera, que no estaba prohibido tener copia de eso. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, y me parece muy loable, muy positivo, ya se estableció que las partes tienen derecho a tener copia de los registros de investigación que componen la carpeta correspondiente. Tanto la defensa
como la asesoría jurídica. Aquí la queja es, pues efectivamente, que si en ocasiones sí se tardan y te la dan, pues, ¿no? Pero sí, a lo mejor, pues a muchos sí les ha de suceder que van y, oye, soy el abogado, el defensor o el asesor jurídico, las piden hasta incluso por escrito, pero resulta pues que no hay tóner o que no hay copiadora. No me quiero imaginar lo que debe estar sí gastando en la institución en copias. Sin Pero embargo, pasar digital, Ya ¿no? te lo pasan digital, sí, ¿no? también, sí, Sí, te pues lo pueden para qué, pasar pinche digital, así es. gastazo y no, y Así estar, es. no, Nomás te voy a hasta decir otra cosa, pero por digital, ecología, pues. digital también tienes que tener el aparato, la misma copiadora probablemente que pueda digitalizar, pero tienes Que que sea poner a uno, legible. hay unas carpetas pues enormes, pues, ¿no? Entonces tienes que destinar a un empleado a que se ponga a digitalizar, eso también ocupa tiempo. Entonces, ¿qué dicen los ministerios públicos? Dame oportunidad, déjame que pueda tener tiempo una persona disponible para que se Para que- ponga a digitalizar o que se ponga a sacar las copias para entregártela. También una posición de la fiscalía que me parece razonable es cuando dicen, oye, llega el defensor original, le entregan su copia que le corresponde porque así lo establece el código. Pero luego a los 3, 4 meses cambian de defensor. Entonces viene el nuevo defensor y dice, oye, vengo por copia y dame una copia de todo porque así es el código. Entonces le dice, espérate, le dice, pues es que ya le di, pídesela al otro defensor o te las voy a cobrar. Por ahí creo que había una disposición para que si después venían a pedir copia de las mismas que ya habían entregado, no de las nuevas, sino de las mismas que ya se habían entregado, entonces o las van a pagar o le dicen, no, pues ahí pídeselas al que ya se las di porque yo ya cumplí. Es una cuestión de criterio. Pero independientemente de eso, lo que yo mencionaba es que esa cuestión de las copias, pues no me parece algo estructural, pues no es lo que va a resolver el o rezago, empeorar aquí el sistema penal acusatorio. Es una circunstancia que se presenta en la práctica como algunas otras. Algunos agentes tienen sus criterios, etcétera. Y sí entiendo que es molesto, pues, ¿no? Para los abogados, pero pues bueno, eso no es realmente lo que está aquí colapsando el sistema o que lo tiene colapsado. Muy bien. Bueno, conclusiones. Pues mira, ya para terminar nomás Adelante, muy rápido, te digo, a mí me parece que esta es una cuestión que debe de verse con una visión más estructural, más de fondo, requiere de, vamos llamándole, una cirugía mayor y también de una voluntad mayor de todo el Estado para poder sacar de este colapsamiento que se encuentra el sistema penal acusatorio, que tiene varios ingredientes que están ocasionándolo. Por ejemplo, pues ya mencioné yo la parte de que el Plan Estatal de Desarrollo no contempla un guión. Hemos platicado aquí también que la persecución de los delitos, pues no puedes ni procesar y mucho menos sancionar a todos los delitos que se cometen. Tiene que ser a través de una priorización de los delitos más sentidos para la comunidad y esos perseguirlos con el aparato que tienes y ponerlos como ejemplo, como advertencia a la comunidad, diciéndole, mira lo que te va a suceder si tú matas, si tú ejecutas, si tú robas en casa habitación, etcétera. Pero si no hay, si se está actuando con base en ocurrencias, como changarro, en base a lo que llega, aquel cliente que llega, órale ese, ¿qué llegó con esto? Pues órale, vamos con él a atender el asunto. No, tiene que haber profesionalismo, planeación, una estrategia y una priorización de delitos que son los que se deben de perseguir y enfocar los recursos para allá. Y eso por un lado. La otra parte pues es el Congreso del Estado también en cuanto a la asignación de recursos y en cuanto a la inflación de descripciones catálogo. típicas que tienen, efectivamente. O sea, no puede ser. Y así como esto, nomás traje botones de Sí. muestra, porque hay unas muy absurdas también. En fin. Y volviendo nomás al punto de la priorización, fíjate, hace unos días recientes que utilizaron todo, pues el aparato de la fiscalía, de alguna manera parece que el Poder Judicial también participó, y me parece que no, pues, no lo valía, pero en fin, fíjate, este delito que están aquí persiguiendo con todo rigor, dice, no quedó impune. En Caborca, un juez vinculó a proceso a Guillermo N. de 51 años por el delito de maltrato animal con resultado de muerte.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el imputado habría provocado intencionalmente un incendio en un domicilio del ejido La Almita, donde murió una cerda de aproximadamente 1 año de edad que además se encontraba en gestación. Como medida cautelar, permanecerá en prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal. Fíjate nomás, o sea, porque Haber él sido mediático las imprudentemente, redes pues por lo sociales. que haya sido, pero la Fiscalía, por favor, por el amor de Dios, ¿Y mira, era su propiedad? El bien O- jurídico o- pues no sé, tutelado, pero ¿cuál aunque sería hubiera él, sido su no? propiedad, Porque claro que no, sí. pues está peor que lo castiguen por eso y no que haya quemado otra propiedad. Exactamente, Pues no, pues, o sea por eso que- pregunto de Y por la otro propiedad de lado, y dónde. por otro lado, yo ya veo los Waldos abiertos, ¿Los qué? los Waldos abiertos. Por otro lado, alguna vez aquí lo mencioné, o sea, yo soy asesor jurídico de alguna de las víctimas en el asunto de los sueros envenenados. Sigue en una agencia del Ministerio Público ordinaria, el imputado, pues parece que se lo tragó la tierra. Ya dijimos aquí que si hay voluntad, verás que si lo encuentran, y hasta el momento parece que no lo encuentran. Y A lo mejor tercero, anda con Billy Álvarez. tengo un asunto patrimonial cuantioso que no es de vidas, o sea, es patrimonial nada más por un fraude. Ese fraude lo están atendiendo en la vicefiscalía, allá lo turnaron, a la Fiscalía de Investigación y a la Dirección General de Investigación. O sea, que, ¿cómo te diré? Hay Asunto patrimonial cuantioso, dices. sí, hice un ¿Y qué ejemplo querías? Pues? de prioridad invertida. Sí. O sea, el asunto de las vidas debía estar allá en la vicefiscalía con agentes especiales y con el director general de investigación, con el asunto y sus agentes especiales que tiene ahí. Ahí debía estar el de los sueros. Ah, no, pero este patrimonial, ese sí lo tienen allí. Ese es el que ellos lo ven, lo atienden, ya que cada quien saque sus Pues. conclusiones. Entonces, así pues es muy complicado que pueda funcionar el sistema penal acusatorio aquí en Sonora, ¿no? Hay que preguntarle a Billy Álvarez cómo le dice. Pues Billy Álvarez ya falleció, pobrecito, ya está está una fallecido. película ahí. Con una vidente hay que comunicarnos ahí para ver cómo no encuentran a alguien, Saca la ouija. no, imagínate. bueno, El ya hay que espíritu ir. del- Dice, y sí estaba en Argentina. No, Al final estaba en de cuentas, Centroamérica. Cuando Centroamérica. yo estaba en Centroamérica. Y A lo de ahí mejor se movió mandaba porque muchos videos. decían que No, estaba, pues, ¿no? la presión ya se murió ahí en la cárcel. Y muy injustamente, pues, ¿no? Oye, ya Bueno, más por sí. que ese es un evidente. No, pues es que más falta eso, si recuerdas A la allá. Paca La Cetina. paca con Que el controla- Chapa Besanilla. Sí, y luego que estaba toda encontraron la a Rocha. escena ahí, ¿no? Cuando ¿Cómo se estaban. llama? Muñoz Rocha, ¿no? Muñoz La Rocha, osamenta que sí. encontraron. Bueno. Así era Lozano Gracias, eran tus técnicas de investigación. ¿Cómo es, magistrado? Se está changarrizando la justicia acá en Sonora, changarrizando, desde changarro, pues como dijo el Rudy. ¿Cómo ves? Sí, Ya como vaya llegando, échalo para acá. Pues. Oye, bien pasando órale. Apúntamelo aquí, Dale. como ¿te acuerdas de No falta el cuadernito ahí donde sí, anotas. o ahí. no, deja tú bueno, a ti como cliente te daban ese el cartón de los cigarros, la caja de cigarros, y ahí te iban, ¿no? Ajá, Sí. ahí te iban haciendo los cargos. Sí, El el debe y la B, sí. sí, el cartoncito por la soda, Sí. ¿no? La leche, ¿no? Gansito y la madre. Sí. No, definitivamente, Aaron, en el caso de la procuración de justicia, en la partición de justicia, específicamente el procedimiento abreviado debe ser la regla o lo ordinario y el juicio oral debe ser lo extraordinario o la excepción, ¿no? Si no, nos avisaron desde antes de implementar este sistema. Va a colapsar, no va a servir el sistema si no obtienen que la mayoría de los asuntos, inmensa mayoría, salgan por un procedimiento abreviado, una suspensión condicional o por un acuerdo reparatorio, ¿no? En ese sentido, yo creo que la política pública en cuanto a la seguridad, en el sentido de los delitos de narcomenudeo, los delitos de robo simple, de daños, lesiones no graves, o aquellos que son menores a un término medio aritmético, por decir algo, a 5 años, deberían de tener en automático un
un procedimiento abreviado, es decir, debería de implementarse en la fiscalía, decir, estos delitos, el procedimiento abreviado va a regir por estas y estas reglas y todos van a tener una propuesta de procedimiento abreviado, si quieres acceder o no quieres acceder. Y quitarle el monopolio al Ministerio Público también, ¿no? Claro, por Del supuesto. procedimiento abreviado. Sí. Claro, verificar si se le quita o por lo menos verlo como un acto de autoridad para poderlo impugnar a Sí. través del juicio de amparo, ¿no? Nos serviría mucho un criterio en el sentido de que se trata de un verdadero acto de autoridad para que funde y motive la gente del Ministerio Público. ¿Por qué no una reducción total y nada más un 18avo, por ejemplo, ¿no? ¿Por en qué te basas, no? Porque a lo mejor se está basando en cuestiones que no tienen nada que ver en el sistema, ¿no? Entonces, es algo que sí lo necesitamos, pero por lo pronto yo creo que desahogaría mucho al sistema el hecho de implementar una política que diga que en automático en estos delitos va a haber un procedimiento abreviado. Y eso no significa que va a haber puerta giratoria, no es cierto. Se puede condenar a 4 años un día, 4 años 2 días o incluso a menos, 3 años un día y esa persona por tener un antecedente ya no va a poder salir. Pues. O sea, no tenerle miedo a eso, ¿no? A obtener un procedimiento abreviado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Rodolfo Montedioca, gracias. Martín Torres, gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.